El otro problema es que no han llegado a ver es que no siempre las figuras docentes somos significativas para los estudiantes. Y eso es un hecho real y no es negativo. Si yo te preguntara a ti, por ejemplo, rápidamente, quiero que me recuerdes cuál fue el maestro que más te marcó. Bienvenidas y bienvenidos al Laboratorio de Psicología, un podcast de conversación sobre el laberinto de la experiencia humana, la mente, el comportamiento y sus contextos. Soy Juan Martín Flores y cada episodio dialogo con especialistas de distintas disciplinas para mirar estos temas más allá de las explicaciones fáciles. No buscamos respuestas definitivas, buscamos pensar con más cuidado y hacer mejores preguntas. Con esto en mente, continuemos. El día de hoy estamos con el doctor Marco Antonio González Villa. Doctor, ¿cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Primero, le quiero agradecer la verdad el tiempo que se está tomando. Hoy estamos grabando en sábado, entonces no descansa, ni los fines de semana. Entonces, le agradezco mucho el tiempo que se está tomando. No, también gracias por la consideración. No podía en otro tiempo y sé que ustedes también hicieron ajustes para poder estar conmigo el día de hoy. La verdad lo valoro mucho. No, al contrario. Bueno, pues empezamos. Primero, cuéntenos quién es Marco Antonio. Pues lo primero que te voy a decir es, obviamente lo más significativo, es papá. Es papá de dos grandes psicólogos, casado con una eh, brillante psicóloga también. Y después de ahí, pues sería ahora sí psicólogo, ¿no? De formación docente por trabajo, por cuestiones laborales. Y soy una persona, de manera general, ya en cuanto a cualidades, me considero alguien que retiene mucha información, alguien que tiene un juicio muy crítico de muchas cosas y alguien que le gusta proponer algunas cuestiones para que pudiera mejorar esto que llamamos sociedad en general. Alguien muy apasionado, soy amante del cine, del rock en español, soy fanático de la lectura también. Eso es Marco en general. Algo que me llama la atención es que dijo hijos psicólogos, esposa psicóloga y usted también psicólogo. Así es. Toda la Wow, familia es psicóloga, toda no, la familia. no me imagino esa dinámica. Supongo que ha de ser muy interesante. Pues mira, yo te diría que sí, porque de repente en algunas pláticas que tenemos cuando podemos coincidir para comer todos, pues podemos platicar de algún tipo de casos, ese tipo de situaciones y nos entendemos, o sea, nos entendemos en el sentido de que son temas de interés para todos nosotros. Tenemos formaciones distintas, eso es bien curioso, ¿no? Y tenemos también intereses distintos. Entonces, cada quien puede ahí abonar con su punto de vista, con su conocimiento y se pone interesante. No siempre son todas las pláticas intelectuales, obviamente, pues no, pero cuando llega a ver esto sí encontramos los puntos en común. Yo creo que eso como familia nos ha servido mucho a nosotros. Yo tengo una tía también que es psicóloga. Bueno, yo apenas estoy estudiando psicología, ¿no? Ajá. Pero, o sea, sí me cuenta como estos conflictos que tiene con sus hijos de, no, mamá, no soy tu paciente, o este tipo de peleas normales que ocurren en la familia, pero con los psicólogos es un poquito diferente. Y yo cuando hablo con ella, pues ya, o sea, si jugamos, tengo que aceptar lo que los dos somos psicólogos y que tenemos puntos de vista diferentes y así, ¿no? Pero, o sea, no me imagino, honestamente, toda una familia en la que eh, puedan discutir sobre muchos puntos de vista muy asertivamente. Pues mira, yo creo que también funcionó mucho en algo que tenemos claro mi esposa y yo, y es que primero somos personas, primero somos familia. Primero fuimos personas, primero fuimos pareja, ella y yo, antes de ser psicólogos. Entonces yo creo que eso también nos deja mucha claridad en cuanto a la postura que tenemos. No nos terapiamos entre nosotros, nos podemos obviamente dar consejos, dar un punto de vista, pero hasta ahí queda. No estamos en terapia nadie con ninguno de los demás. Y te digo, también yo creo que nos ha servido mucho realmente el que tengamos eh, formaciones distintas, y por formaciones distintas me refiero a que cada quien por su cuenta ha tenido lecturas muy particulares, porque los cuatro somos egresados de la FES Iztacala también, ¿no? Esa es una cuestión también en común con los cuatro.
pero sí hemos tenido como cursos diferentes, posgrados diferentes, y yo creo que esa cuestión sí nos ha permitido enriquecernos el uno del otro todo el tiempo. Y si lo miramos así, no tenemos afortunadamente ni rivalidades ni competencias, cada quien está en sus ritmos y en sus tiempos, así lo entendemos, Ujú. y creo que sí nos ha servido mucho esta parte de ser así, una familia de psicólogos. Antes de entrar al tema, pero ¿qué le comentan o qué le dicen los demás sobre esta dinámica de, son puros psicólogos? O sea, entre sus amigos, entre sus otros parientes. Mi esposa y yo nos conocimos en la carrera, entonces sabíamos que íbamos a ser psicólogos los dos, había un punto de coincidencia, pero mis hijos, por cuestiones de trabajo de los dos, que siempre estuvimos ocupados, nos acompañaron en nuestros trabajos, estaban con nosotros en nuestros trabajos, entonces desde niños vieron pues lo que hacíamos, cómo interactuábamos, las cosas que finalmente ejecutábamos profesionalmente, y al final decidieron, ¿no? Mi hijo el Ujú. mayor primero había sido de matemáticas aplicadas a la computación, pero estuvo un año y después dijo, no, esto ya no es lo mío, y entonces hizo el viraje a psicología. Mi hijo el menor, él estaba entre filosofía y psicología por un maestro que tuvo en la preparatoria que lo marcó mucho, pero al final optó por psicología. Entonces yo creo que eso influyó mucho en ellos dos, que pues, realmente toda su vida han vivido bajo este escenario de psicólogos papás, y también que aquí en la casa pues tenemos eh, muchos libros, mucha información, libros, revistas y todo eso de psicología. Hemos armado una biblioteca que sí nos genera orgullo en ese sentido de lo psicológico, y entonces pues con eso crecieron. Creo que ya fue hasta en automático pensarlo así, fue más fácil para ellos, no porque vieran que les íbamos a ayudar, sino porque de alguna manera ya tenían como impregnado cierto nivel de Ujú. conocimiento y sobre todo de práctica de cómo hacer las cosas. La verdad es que, o sea, sí suena de, una familia de psicólogos, pero creo que eso no dirían lo mismo si fuera una familia de, no sé, todos licenciados en administración de empresas, ¿no? Todos licenciados Ujú. en lo Sí, mismo, pero de psicólogos llama un poco más la atención. Bueno, sí, sí, de pues hecho sí. empecemos, empecemos con el tema del podcast del día de hoy, que es la escuela y en realidad si sigue importando o no sigue importando o cómo va a ir cambiando. Mi primera pregunta sería, cuando decimos en escuela, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? Pues mira, te voy a compartir algo que yo siempre digo a mis estudiantes de nivel medio superior. Se los digo el primer día de clases que tengo con ellos. Si uno busca la definición de escuela, digo, vete a Wikipedia si quieres, o vete a ChatGPT, a donde quieras buscarle un diccionario y todo eso, la escuela se va a definir como el espacio donde se dan procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso tendría que ser básicamente lo que es la escuela. Un lugar, un espacio físico o virtual, como este que tenemos ahorita, en el cual se puedan generar, construir y compartir conocimientos. Eso tendría que ser como tal. Institucionalmente y estatalmente pensaríamos que es el organismo encargado de formar a las siguientes generaciones para brindarles, primero que nada, una cultura general y segundo, irlos preparando para la vida adulta, que puede tener obviamente dos vertientes, tanto para la vida laboral como para la formación profesional. Entonces, la escuela tendrá que ser algo así, idealmente. Con esa idea surgió y con esa idea supuestamente se mantiene, pero los últimos años, en las últimas décadas, hemos visto una transformación de cómo entiende la escuela, la sociedad en general. Entonces, sí hay un cambio, ¿no? Siempre estos ideales o esta idea primaria, creo que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. ¿Y esta pérdida es una pérdida o es una transformación o es una ganancia? Este cambio. Y bueno, depende desde qué lugar lo podamos leer, porque socialmente hablando, yo creo que muchos piensan que es una ganancia. Y me voy a tratar de explicar en este sentido. En los últimos años ha habido una transformación del papel del docente, del papel de la escuela, construido desde el ámbito de lo político, que eso es algo que para mí ha sido bastante lamentable, pero así es decir, siempre la educación de cualquier país es regida, organizada y coordinada por el ámbito político. Ellos son los que deciden quiénes van a hacer las cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, cada que entra un ejecutivo al poder,
desarrolle un plan nacional de desarrollo que va pensado para 5 o 6 años, lo que dure su gestión. Y lo que dure su gestión me refiero, sabemos que son 6 años, pero tardan un tiempo en empezar a implementar sus políticas. Eso es una realidad. Y en este plan nacional de desarrollo se deriva el programa sectorial de educación, donde se establecen los objetivos que van a regir hacia dónde vamos en lo que se refiere a educación, y ellos establecen las reglas y la forma de seguir. Siempre tienen objetivos muy bonitos, y son objetivos que tienen una visión muy humana. Y allá que se cumplan es otra cuestión. Pero bueno, ya estableciendo esto, los cambios que ha venido sufriendo la educación sí van por ese lado. Para mí van por el lado de lo político. Voy a sonar muy políticamente incorrecto con esto que voy a decir, pero es bastante real. Si tuviéramos que empezar a culpar a alguien de esta transformación, y digo culpar porque los cambios no han sido necesariamente positivos para los procesos de enseñanza y aprendizaje, yo tendría que pensar en Felipe Calderón, en el caso de México. A partir de él hay un cambio muy significativo que no tiene que ver con su reforma. La reforma que él planteaba pues era una reforma muy enfocada hacia el ámbito laboral, al menos en mi nivel, que es el nivel medio superior, donde a mí me podía haber de alguna manera influido, sino tiene que ver con la forma en que atacó y minimizó el papel del docente en las aulas. Hizo toda una campaña de desprestigio contra todos los maestros. Él dirá que no es cierto, pero todos los que estuvimos aquí metidos en el campo de la educación sabemos que sí. Desde esta unión que tiene con Carlos Doré de Mola para generar su película de Panzazo, donde la idea no era más que desprestigiar la imagen del docente para cuestionarlo directamente a través de una película, ahí empezó a cambiar todo. Le quitó imagen, le quitó autoridad al docente. Lo justifican de repente sus asesores en que los modelos pedagógicos actuales buscan un docente que sea una figura prácticamente difuminada, ¿no? Que sea un apoyo, alguien que está ahí nada más para acompañar, que se dan casi automáticamente los procesos de aprendizaje en el estudiante, lo cual es un mito muy interesante. Y entonces con toda esta idea le fueron quitando poder al docente dentro del aula. Y poder no me refiero a tener dentro del salón de clases a alguien que sea totalmente autoritario, sino a alguien que sí tiene la capacidad de poder dirigir y coordinar los procesos de todos los demás. En ese sentido me refiero al poder. Tiene que haber una figura presente, una figura de poder, una figura de autoridad que regule la conducta de los estudiantes y también obviamente esté al tanto de cómo se van dando los procesos. Pero al desprestigiar la imagen del docente y a quitarle autoridad en el aula, empezó a incrementarse la violencia en las escuelas. Esto no lo digo yo. Existe Redim, que es una red de información del maltrato en las escuelas. No recuerdo bien lo que significan las siglas de Redim, pero lo pueden buscar en internet. Ellos sí establecen claramente cómo a partir del 2011, o sea, estaba Felipe Calderón, se disparan las violencias en las escuelas, se incrementan, ¿no? De estudiante a estudiante, de estudiante a docentes, de una manera muy, muy clara y muy identificable. Entonces, tenemos 15 años con esto, porque pues, Peña Nieto tampoco hizo nada, pero también Morena no ha cambiado nada de eso. Ajá, fue un patrón ¿Qué se ha que mantenido? comenzó, pero se sigue manteniendo. Bueno, antes de entrar a eso, volviendo un poquito más al concepto de escuela, creo que en general, y esto lo hablo desde mis amigos, desde mi familia, desde donde yo nací, para mí la escuela siempre fue como este lugar físico donde se enseñaban contenidos. Esto sigue siendo así, porque, por ejemplo, lo que ahorita me comentaste fue como sí puede ser un lugar donde suceden cosas, pero no necesariamente una primaria o una secundaria, sino también puede haber una escuela en cualquier lugar donde haya algún aprendizaje. Sí, ahí tenemos que hablar en general, quizá no de escuela, sino de los tipos de educación, ¿no? Ok, Desde la educación formal, no formal, informal, para hablar precisamente de aprendizajes. Pero la escuela pensada institucionalmente, pues sí tiene que ser un lugar de certificación de los aprendizajes, ¿no? Ese lugar que da un papel que valida que alguien finalmente ha aprendido y tiene la capacidad para poder hacerse merecedor de este documento. Fíjate que también te quisiera comentar, para ahondar un poco mi respuesta anterior, sí, porque aunado a este incremento en la violencia que fue generado por estas políticas mal implementadas en el gobierno de Calderón, también ha ocurrido que en los últimos años ha existido un fenómeno interesante en donde la idea de familia que se tenía tradicionalmente
ha ido cambiando, es así por completo, pero a puntos de desintegración de la familia. Hay una ruptura de las figuras parentales, como tal, como se tenía pensado antes, y eso ha generado en muchos estudiantes una serie de complicaciones a nivel emocional. Entonces, cuando juntamos finalmente el incremento de la violencia con este abandono parental en los estudiantes, pues vamos encontrando generaciones que traen muchas heridas emocionales, muchas carencias emocionales, y entonces la escuela también se ha convertido en ese espacio en el cual estamos buscando de alguna manera regular la violencia, pero también trabajar la parte emocional. A partir del año 2014 para acá aproximadamente, empiezan a implementarse en las escuelas todas estas nuevas modalidades de cultura de la paz, habilidades socioemocionales y todo eso, porque se dan cuenta también social y políticamente hablando que sí algo está pasando con las generaciones actuales de jóvenes, que sí traen este tipo de situaciones en las cuales no hay un manejo adecuado de la violencia, del enojo, de la ira, y que hace falta una educación emocional con ellos que ya nos está dando finalmente en casa por esta ruptura de la familia, por esta desintegración familiar y por la pérdida de las figuras parentales. Esto también ha hecho que muchos papás y mamás que no se quieren hacer completamente responsables de la educación de sus hijos, pues estén depositando en las escuelas toda la responsabilidad. Pero también al adjudicarles toda la responsabilidad, si en algo falla el hijo o la hija, pues también le atribuyen a la escuela esta falla. Entonces hemos encontrado como docentes que cada vez hay más papás que quieren demandar a un maestro, que quieren denunciar a una escuela, que quieren ir a derechos humanos y dar su punto de vista para que finalmente se les cuestione lo que estamos haciendo. Y casi siempre los conflictos que ellos denuncian y que ellos finalmente van a quejarse en diferentes instancias, tiene que ver precisamente con eso, con algo que les estuviera haciendo, pero ahora responsabilizan a la escuela. O sea, la escuela tiene que ser la encargada de que mi hijo esté bien en todos los sentidos. Entonces, ahí es cuando se ha venido perdiendo precisamente el objetivo de la escuela. Sigue siendo el espacio de procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también ya se ha cargado, además a eso, esta responsabilidad de contener y formar emocionalmente a un estudiante, lo Y, cual antes no se pensaba así. ok, creo que ya voy entendiendo cuando me dijo que ha ido cambiando este concepto de Uh-huh. escuela, porque antes nada más era este proceso de enseñanza-aprendizaje y ahora se ha ido llevando, sí quizás proceso de enseñanza-aprendizaje, pero otro tipo de temas, ¿no? Otro tipo de temas como También. salud mental, otro tipo de temas como, ¿qué más? Nutrición, otro tipo de temas como implementación de salud física en el sentido de no comida chatarra. Entonces, se ha convertido la escuela en una forma completa, como si la escuela tuviera que enseñar la vida en general. Sí, y esa parte es bien curiosa, fíjate, porque se intenta que la escuela pueda salvar y sanar todo aquello que no ha sido formativamente hablando instaurado o inculcado en el alumno. Ujú. Pero ahí está la trampa principal, porque estamos buscando desde la escuela salvar diferentes problemáticas sociales. Y ahí está la falla en el enfoque, porque la escuela forma parte de la sociedad. Somos una parte mínima. La sociedad es algo mucho más macro. Puede existir sociedades en las que no hay escuelas, como tal, como este espacio que legaliza y valida el aprendizaje. Puede existir una sociedad sin escuelas. Ahora, ¿puede existir una escuela sin sociedad? No. ¿Qué significa esto? Que la sociedad es macro, está por encima de la escuela. Es una superinstitución que está por encima de todas las instituciones educativas. Entonces, un problema social no solamente se genera en las escuelas, se genera en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, pensar que desde la escuela vamos a estar sanando y resolviendo todo este tipo de problemáticas es un error de enfoque. Algo está fallando con la persona que está pensando que desde la escuela se va a solucionar todo. Yo recuerdo también que en los tiempos de Felipe Calderón, la OCDE, esta instancia que de repente quiere meterse en las formas de regular la educación de todos los países, generaba un documento donde sí decía palabras más, palabras menos. No, no hablo así nada más porque sí. En el documento dice que sí había un incremento de la violencia en los países, que había un incremento en el rezago educativo, pero le echaba la responsabilidad a los docentes. De ahí que sugerían una evaluación docente en aquellos tiempos de Calderón, que finalmente Peña Nieto implementó. Entonces te digo, ahí sí vemos una falla terrible. Sí están pensando que problemas sociales, delincuencia, drogadicción,
maltrato, violencia de género, se da en las escuelas. Y uno se da cuenta rápidamente que no. Te voy a poner un ejemplo de esta situación. Hemos visto en los últimos años cómo estudiantes atacan a otros compañeros o cómo van y agreden a docentes. Yo en todas las escuelas en las que he estado nunca he visto una clase que diga cómo atacar a un maestro o cómo atacar a un compañero. Ninguna clase. Entonces, esto que finalmente el alumno lo está haciendo, lo hace por decisión propia a partir de lo que está viendo en la sociedad, no en las escuelas. Entonces, ahí tenemos, insisto, una falla, porque todas las conductas inadecuadas o inapropiadas socialmente hablando que pueda adquirir un alumno no provienen de las escuelas. En las escuelas sí se busca tener, obviamente, un ambiente de convivencia armónica, como lo establecen los tiempos actuales, y se buscan implementar medidas, acciones, pláticas que generen ese tipo de ambientes en los estudiantes. Entonces, cualquier brote de violencia que haya al interior no es emanado por lo que la escuela está formando, viene de fuera. Entonces, algo que viene de fuera, ¿cómo se arregla desde acá? ¿Qué modelos, hablando en muy, muy poquitas palabras y en lo que estoy entendiendo es, existe una serie de temáticas en donde se hace el proceso enseñanza-aprendizaje, pero aparte hay más habilidades que van llenando poco a poco el currículum de los profesores, más acciones, se identifica un problema social y entonces, bueno, pues que sean los profesores los que de ahí partan a tratar de arreglar esta situación social, ¿no? Pero hay otras formas de ver la escuela, otros modelos que también estén allá afuera, aparte de este que estamos utilizando en México, quizás un ejemplo en Latinoamérica. A veces me cuesta un poquito de dificultad pensar o hacer comparativas con, no sé, siempre que dicen educación, pues en Finlandia, o en países nórdicos, donde, o sea, sí, creo que hay más población en Ciudad de México eh, que, que a veces en algún otro país, pero sí me gustaría saber si hay otras alternativas de modelo, pero más en nuestro contexto, más en Latinoamérica, que es lo que más nos parecemos, aunque sí somos muy diferentes. Pues mira, si bien dices tú, ¿no? Esto de establecer comparativos es complicado porque las condiciones y el contexto de cada país es diferente. No se puede hacer un comparativo en ese sentido. De repente otra vez la OCDE se ha buscado que en América Latina como que se homologuen las formas de educación y algunos han aceptado sugerencias o sí han aplicado las medidas que les han señalado y referido. Yo pensaría que, por ejemplo, la misma UNAM, con su autonomía, tenía esta postura distinta, ¿no? Donde todavía seguía haciendo responsable al estudiante de su propio proceso, que era parte de la autonomía, sí se estaba buscando una autonomía como tal, pero también la UNAM no ha sido ajena a este proceso de ver el cambio social. Entonces yo creo que es un fenómeno global, no solamente es algo que ataque o suceda en México. Yo he estado revisando así situaciones en otros países y tienen problemas similares también, ¿no? De incremento de la violencia, estas carencias emocionales de los estudiantes, la desintegración del modelo familiar, es algo global, ha pasado en todos lados. Mira, que para ser justos, porque también debo de serlo, entiendo por qué se piensa en la escuela como la última opción para salvar a los estudiantes. Si todos ya nos dimos cuenta que las familias no están llevando a cabo el trabajo que les corresponde desde el punto de vista social, que es toda la parte formativa, de contención emocional, de generar autoestima en los hijos y en las hijas, pues entonces entendemos que va a ser la escuela el último espacio social que tiene el estudiante para ser realmente valorado, edificado, consolidado, configurado. Lo entiendo por ese lado, por eso se ha buscado que la escuela sea este espacio, porque no se va a conseguir esto en las calles o, como ya dije, en las casas. En las casas se está viendo este tipo de carencias muy marcadas. Pero el otro problema es que no han llegado a ver es que no siempre las figuras docentes somos significativas para los estudiantes. Y eso es un hecho real y no es negativo. Si yo te preguntara a ti, por ejemplo, rápidamente, quiero que me recuerdes cuál fue el maestro que más te marcó en toda tu vida, ¿no? Desde el kinder hasta donde vas ahorita. Ok, Y podrás pensar, chance uno, dos, tal vez tres, dos. pero no, Ajá. dos, ok, dos, excelente, está bien. Pero has tenido más de 20 maestros en tu vida.
30 tal vez o más todavía, y solamente 2 te marcaron. ¿Por qué? Porque por alguna cuestión que ellos hicieron fue significativo para ti. Ujú. Y casi siempre aquellos maestros que nos marcan por una cuestión que tiene que ir con algo más allá del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, yo no voy a decir, yo al maestro que más recuerdo es el que me enseñó la raíz cuadrada. No lo voy a recordar así, a menos que él hubiera hecho algo más que sí hiciera que fuera significativo para mí. Y aquello significativo es la manera en que se construyó la relación de esta persona conmigo, de este docente conmigo. ¿A qué voy con todo esto? Que igual pasa con los estudiantes actuales. Van a construir una relación significativa con algunos docentes, pero no con todos, que tendrá que ver por diferentes factores, ¿no? Las formas de ser, los intereses personales, las simpatías, cosas muy, muy comunes, muy normales, muy del ser humano. Entonces, pensar que todos nosotros somos significativos, pues no es algo que realmente vaya a ocurrir. ¿Quiénes sí son significativos? Pues mamá y papá. Esos estén o no estén presentes, van a marcar siempre a un hijo o una hija. Entonces, a ellos les correspondería compartir muchos de los conocimientos que se tienen. Pero vaya, insisto, ¿no? Esa parte no se alcanza a ver. Tendríamos que trabajar más en pro de fortalecer la figura de la familia, el papel de la familia y de la convivencia familiar, fortalecerlo, pero bien, psicológicamente hablando, para que empezáramos a tener generaciones con más recursos psicológicos y emocionales para poder hacer frente a todas las vicisitudes de la vida. Eso tendría que hacerse, no en la escuela, desde las familias, porque es el punto primario del cual parte y del cual sale el niño y la niña al mundo. Ahí tienen que formarse las bases principales y después ya la escuela apoyar y fortalecer aquello que en la casa se da. Pero insisto, no se está dando y entendemos por qué la escuela es obviamente la última opción que ve la sociedad en general para salvar a estas generaciones. Pues lo entendemos, pero no va a ser posible si no contamos con la ayuda y el apoyo de todos, ¿no? Ujú. Hay cosas que se quiere que se aprendan en la escuela, ¿no? Cierto currículum, ya ahorita hablamos de cierto tipo de habilidades, pero ¿qué más se aprende o qué más aprenden los niños o las personas, las niñas, cuando van a la escuela que quizás no está en el currículum? Para mí lo que van a aprender, que es en una concepción muy personal, lo que le da importancia y relevancia a las escuelas como tal hoy en día y siempre, lo que es lo más importante para mí de las escuelas, que va a aprender el niño y la niña que hay otros puntos de vista diferentes al suyo. Eso es primordial y básico. Y en eso reside la valía y la riqueza de las escuelas hoy en día. Estamos en tiempos en los cuales la tecnología nos brinda todo. Yo me puedo meter de repente a redes sociales, internet, y voy a encontrar incluso videos de Piaget, de Vygotsky, de Freud, de Skinner, de todos aquellos que han sido íconos. Y yo puedo encontrar ya en la tecnología un conocimiento directo y más válido, ¿no? Y soportado desde la voz de aquel que lo construyó. Yo digo, tienes toda la razón, pero entonces, ¿para qué me sirve la escuela? Para que yo cuando llegue a la escuela y de repente hayamos hecho una lectura y un maestro diga, a ver, ¿qué entendieron? Yo diga lo que yo entendí, pero que de repente escuche otras voces que digan, es que yo entendí esto, es que yo también vi esto, y entonces eso lo que va a hacer es ampliar la perspectiva del estudiante, la va a ampliar, darse cuenta que su mirada estaba bien, pero que se puede enriquecer con la visión de los demás. Y ahí el docente tiene un papel determinante y fundamental, porque la visión del docente es obviamente mucho más amplia desde el punto de vista social y formativo en la disciplina, entonces él puede generar un conocimiento desmenuzado que va a ser más accesible para el estudiante. Entonces, para mí sigue siendo un protagonista el docente en el aula. Es alguien que sí tiene solidez en los conocimientos y que tiene la capacidad de transmitirlo. Pero regresándome, la valía de la escuela, lo que el estudiante va a aprender es precisamente un descentramiento de su punto de vista. Se va a dar cuenta de que hay muchos puntos de vista, que algunos van a coincidir con el suyo, pero que también hay puntos de vista diferentes. Y tiene que aprender a conciliar con ellos e, insisto, también enriquecerse con la diferencia. Yo creo que eso es lo que la escuela nos da hoy en día, esta posibilidad de poder interactuar con la otredad y enriquecerme con ella, el darme cuenta que el otro existe y es un otro diferente a mí, y que el otro no está para atender a mis peticiones y a lo que yo deseo, no, es un otro que también tiene sus intereses particulares y tenemos que aprender a convivir con ello. Entonces, hay un enriquecimiento en la diferencia y también un aprender a convivir socialmente en las escuelas, que es algo automático,
pero esto se ha dado de siempre, no es que sea reciente. Para mí esa es la valía de las escuelas en general, es algo que el alumno aprende que no viene marcado en el currículo como tal. Esto que comentabas de la tecnología y de cómo sí es verdad que podemos preguntarle a ChatGPT, preguntar en Claude, ver algún video en YouTube sobre algo que nos interese, pero siento también, y este es mi punto particular de vista, que cuando estamos solos, nosotros aprendiendo, se va creando como una caja de eco, algo muy normal en Twitter, ¿no? De que este es mi punto de vista y lo que yo veo nada más refuerza mi punto de vista hasta volverlo, no quiero decir radical, pero volverlo casi un dogma de que esto es en lo que creo. Entonces, eso es un fenómeno que se puede ver mucho en Twitter, de que yo Ujú, publico algo y solamente estoy aceptando mis mismos puntos de idea o si veo algo totalmente diferente, en vez de dialogar o discutir, simplemente lo ataco. ujú. Creo que no estoy seguro de que esto haya empezado con la tecnología, porque supongo que siempre ha habido este fenómeno, pero sí siento que conforme va avanzando la tecnología, simplemente escoger lo que nosotros podemos ver o simplemente, pongamos otro ejemplo, Facebook o Instagram, nada más me va a mostrar cosas. Cada quien tiene su propio algoritmo, ¿no? Y si le ponen a Ujú. buscar, el mío va a ser súper diferente al de algún amigo, etcétera. Entonces, nos estamos acostumbrando tanto a aprender o a solamente ver los mismos puntos de vista que nos gustan y que es lo que nos hace más adictos, podría ser, a esta tecnología, porque vemos y vemos y vemos cosas que nos gustan y que nos atraen. Entonces, ya cuando vemos un punto de vista diferente, algo que no hemos tomado en cuenta o algo que no vaya en esta línea perfecta de lo que nosotros mismos construimos nuestro propio algoritmo, es ahí donde atacamos porque ya no sabemos dialogar, porque ya no sabemos, y donde ya no sabemos tener una conversación con el otro cuando tenemos una idea muy diferente. Y, o sea, si a veces siento que eso nos pasa a nosotros, que no estuvimos dentro de este mundo de Internet, donde fuimos a una escuela más tradicional, donde teníamos compañeritos, donde casi toda nuestra vida fue en escuelas físicas, no imagino, honestamente, cómo puede ser para otras generaciones en donde desde que nacieron ya tienen un celular, desde que ahorita, no sé, mis primas que se le pasan todo el día el TikTok, de que están viendo, pero literal, todo el día, no sé, todavía no está desarrollado su cerebro completamente para tomar decisiones, entonces ya está totalmente influenciado y no le estoy echando la culpa específicamente a TikTok, sino que es porque el mismo algoritmo lo construimos nosotros viéndolo, Ujú. ¿no? Nosotros lo alimentamos, pero las consecuencias, si yo las tomo, pues hasta yo mismo a veces me sorprendo diciendo, creo que en esto ya me fui demasiado a este punto de vista, entonces necesitaría escuchar un punto de vista diferente, pero a veces para escuchar un punto de vista diferente puede ser más difícil de lo que creo, porque ya estoy tan metido que me va a seguir recomendando cosas, hasta el mismo YouTube me va a seguir recomendando cosas que ya son para mí y son habilidades que Sí, no sé si ya perdí o que estoy perdiendo. no, es una cuestión meramente, como bien dices tú, de reforzamiento que nos dan las redes sociales. Dices bien, todavía existe una inmadurez a nivel neurológico y cognitivo en los estudiantes para que puedan tomar decisiones adecuadas, ¿no? Todos aquellos que están en la adolescencia están pasando por toda la poda sináptica, que hará toda una reconfiguración de lo que es su cerebro y con ello también de todas sus decisiones y sus hábitos posteriormente. Y eso concluye, pues según estudios, 22, 23, 24 años. O sea, cuando un estudiante acabó toda su formación, hipotéticamente hablando, es cuando apenas el cerebro acaba o alcanza su madurez. La escuela va a ayudar mucho en esto. Entendemos también que
por cuestiones de identidad, uno tiene que tomar posturas y tomar decisiones que me definan a mí como persona. Eso es algo que es normal. Todos en la identidad que finalmente vamos construyendo a nivel psicológico, tomamos elecciones y decimos, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí y esto es para mí. Lo que sí ocurre mucho con los adolescentes y con algunos jóvenes es esto que bien acabas de comentar. Cuando el algoritmo ya se dio cuenta de qué es lo que yo me gusta buscar, pues yo lo que estoy buscando como adolescente es ser validado y aceptado. Entonces, de repente yo digo, ay, mira, este youtuber piensa igual que yo, este TikToker piensa igual que yo, ay, mira, eso es lo que yo pensaba antes, entonces se van encontrando en él y se van validando a sí mismos. Puede ser una idea errónea, que es lo que comúnmente nos pasa a todos. De repente tenemos una idea mal fundada, mal sustentada, mal validada, pero la sentimos como propia, como que uno fue el que la construyó, que llegamos a esa conclusión por uno mismo y que fue el desarrollo y el proceso mismo de uno que nos llevó a tomar ese tipo de pensamiento, aunque no necesariamente sea así. A veces influyeron muchas cuestiones. Entonces sí puede ser una trampa muy interesante la red social, porque precisamente por el algoritmo solamente va a reforzar aquello que yo pienso. Pero esa es una de las fallas precisamente de la tecnología. Cuando no es un espacio como este en el que tú y yo podemos dialogar, y es un espacio cerrado donde solamente se transmite un video, pues no hay interacción con el que esté creando el producto o el contenido. Y al no haber interacción, te queda solamente con eso. No hay diálogo. Y si no hay diálogo, queda en un monólogo que escucho y que luego yo me repito. Pero sigue siendo un monólogo nada más de dos personas que están distantes en todo sentido y que además no tienen ningún interés de poder entablar un diálogo. A veces porque ni siquiera se puede, ¿no? Si yo veo videos de alguien que ya se murió, bueno, pues no va a poder dialogar con esa persona jamás. Sin embargo, si dice una idea que converge con las mías, voy a decir, ah, mira, pensamos igual, y entonces yo pienso igual que este sujeto, entonces sí tengo un buen desarrollo intelectual y cognitivo. Y no, es una trampa interesante. Encontrar creadores de contenido de repente en redes sociales que realmente den un contenido que sea formativo son muy pocos, muy, muy pocos. Sí hay, pero son muy pocos. Pero para todos los adolescentes y los jóvenes en formación educativa, pues aquello que es más atractivo, que es más divertido, más vistoso, más de moda, pues les va a jalar mucho más. Y se van a identificar como parte de su generación en ese tipo de discursos. Así es, así funciona esto. Algunos dirían, algunos filósofos dirían que parte de la posmodernidad es lograr que el sujeto no piense y que cada vez esté más aislado. Entonces no buscamos el diálogo, buscamos que más bien radicalicemos las posturas, ¿no? Que no estemos así como en opuestos. Esto que bien dices tú en Twitter, en X, ocurre mucho estas discusiones bárbaras, salvajes incluso, de ataques impensados. Uno diría, hay gente que ni siquiera me conoce y me ataca y me dice que me muera y que mi familia y todo. Decimos, ¿cómo podemos llegar a eso si no fuera a partir de que alguien lo estuvo promoviendo? Y las redes sociales sí promueven la diferencia, la discusión, el ataque. Tener que poner ahí como reglas, ¿no? Primera palabra que pueda sonar ofensiva, te quito la cuenta. Pero eso no ocurre porque ellos pierden clientes. Entonces, si hay un fomento a la individualización y a la competencia en redes sociales, que si lo miramos en un punto así supra, más allá, pues Es lo diríamos, mismo, bueno, ¿no? Es lo mismo que se sí, está fomentando la individualización. exactamente. ¿Qué es lo que el modelo económico vigente y hegemónico busca, ¿no? La libre competencia y ese tipo de cuestiones. Bueno, pues es parte de que mucha gente no se dé cuenta, bueno, pues es otra cosa. Pero sí está, es parte de todo un sistema formativo ahí. Ahora hablemos del presente específicamente. Digo, ya hablamos más o menos de la historia y de los cambios que ha tenido la educación mexicana. Ahora Ujú, hablamos del presente. En Internet me encontré algo que se llama la nueva escuela mexicana. Ahorita ujú. vamos a hablar de específicamente, creo que la nueva escuela mexicana nada más aplica la educación básica, ¿no? Que es hasta la prepa. Ujú. Ok, o no. Como tal, sí, porque el proyecto, por ejemplo, de Obrador planteaba así como desde el nacimiento hasta los 23 años, si no recuerdo mal, traían este proyecto. Ya no es original, ¿no? Ya está en otros países también, pero sí lidera esta cuestión formativa. De hecho, las escuelas que han ido construyendo Morena, las del bienestar, todas ellas, las del Bicentenario y todo eso, pues están en el mismo enfoque de una nueva escuela mexicana. Abarcaría hasta lo superior, pero de manera así como con más control y regulación, pues ya hasta el nivel medio superior está Ok, establecido como tal. me gustaría saber qué es esto de la nueva escuela mexicana, qué es,
nuestro presente en cuanto a la educación en México, ¿no? Mira, es la propuesta, el proyecto educativo de Morena, que trae para la educación, que tiene cosas muy interesantes. Cuando uno se pone a rascarle a los orígenes de todo esto, vamos a encontrar, yo te diría, a un Enrique Dussel, este filósofo latinoamericano, argentino-mexicano, que fue uno de los pilares de esta construcción de la nueva escuela mexicana. Y lo entendemos porque tenía una cercanía con López Obrador, había trabajado juntos cuando Obrador estaba al frente de la Ciudad de México. Estas universidades autónomas de la Ciudad de México que fueron creadas, ahí estuvo trabajando Dussel, un tiempo fue rector, muy poco tiempo incluso, pero fue un pilar, ¿no? Encontraron una cercanía política e ideológica los dos para poder trabajar juntos. La nueva escuela mexicana tiene cosas que en el papel son interesantes y vale mucho la pena recuperar, ¿no? Tiene de fondo, hay valores que podemos encontrar ahí como la igualdad, la interculturalidad, la inclusión, que la inclusión ya viene marcada desde sexenios anteriores, no es algo propio de Morena, ya lo encontramos también en Calderón, lo encontramos en Peña Nieto, está marcado ahí, y también algunos elementos interculturales y también de la búsqueda de la eliminación de la desigualdad y la injusticia, están marcadas ahí, nada más que Morena sí buscó darle como un empuje mucho más claro. Esta filosofía que traía López Obrador, que también es una filosofía de Dussel, de primero los pobres, le daba un peso mayor a una educación que sí buscara de alguna manera brindarle mejores condiciones futuras a todos los estudiantes que estuvieran en condiciones de pobreza. Entonces, la nueva escuela mexicana va por ahí. Tiene dos objetivos de desarrollo cognitivo interesantes que a mí me parecen muy importantes, pero que no han logrado y difícilmente lo van a lograr. Yo te voy a decir por qué, que para mí valen mucho la pena. Uno es la conciencia histórica. ¿Qué es la conciencia histórica? Es esta capacidad de poder analizar la historia, pero de una manera reflexiva, analítica, con conciencia, que me permita identificar lo que es una conciencia social, una conciencia de clase a través de toda la historia. Es decir, yo voy a ver la historia, pero desde el punto de vista crítico. Voy a ver cómo nos afectó todo esto, voy a ver qué políticas se implementaron que nos llevaron a tener una debacle económica durante muchas décadas, todo lo que duró, diría Obrador, la época del neoliberalismo y de los conservadores. Todo eso se tiene que ver, y también el pensamiento crítico, que es esta capacidad analítica, reflexiva que tienen los estudiantes para poder entender y tratar de transformar la realidad. ¿Por qué no lo va a conseguir Morena? La conciencia histórica la va a conseguir porque tienen ahí ellos una cuestión incongruente, horrible y terrible en Morena. O sea, estamos buscando que finalmente podamos estudiar la historia y analicemos las fallas que cometieron política y económicamente muchos de nuestros gobiernos anteriores. Y Obrador ha sido fue muy crítico, y también la presidenta Sheinbaum ha sido muy crítica de los partidos de oposición. Muchísimo, ¿no? Nos dicen todo lo que ellos hicieron, y siempre así como que hay recuerdo a la sociedad de, no, pero ellos hicieron esto, no, pero ellos hicieron esto, y siempre así como que había esta tendencia. De hecho, los detractores de Morena, los del PRIAN y todos los de derecha dicen que ya basta, ¿no? Que todo le echan la culpa a ellos cuando sobre ellos saber que cambien las cosas, y tienen razón en cierta medida. Lo que yo sí veo la falla de Morena terrible, y que hasta que no ha ganado esto va a cambiar, es que quiere desarrollar conciencia histórica, pero todo el tiempo Morena está recibiendo a expanistas dentro de sus huestes. Eso no puede ser más incongruente, no puede ser más absurdo y no puede ser más nefasto para lo que es los estatutos mismos del partido y lo que es su ideología y lo que supuestamente están buscando. Entonces yo quiero que todos mis estudiantes puedan criticar con bases, con solidez, lo que fue los gobiernos anteriores por todas las fallas que cometieron. Pero al mismo tiempo les digo, pero mira, ahora mi candidato de Morena fue del PAN 20 años, pero ya cambió de un día para otro, ¿no? Un día se despertó y dijo, no es cierto, ya soy otro, ya no soy de derecha, ahora soy de izquierda, y ya todo lo que decía Obrador tenía razón. De un día para otro, cuando los cambios son paulatinos y no por conveniencias políticas. Entonces esa parte no va a cambiar. Ahora, en cuanto al pensamiento crítico, que tienes uno de los pilares y que más promueve finalmente Morena, ¿por qué no lo vamos a lograr? Porque los últimos sexenios, lo que hemos visto es una idea fantasiosa de que un alumno, nada más por estar en la escuela, automáticamente por estar en la escuela y por ir creciendo en edad, desarrolla habilidades cognitivas en automático. O sea, sí ponen que la escuela las va formando, pero tiene que ser la escuela y la sociedad en general y muchos elementos más. Si yo de repente pensara en términos de Vygotsky, por ejemplo, y Vygotsky diría,
Todos tienen un nivel de desarrollo diferente, todos crecemos en tiempos diferentes. Eso, diremos, lo entendemos, nos queda bastante claro. Pero las escuelas están diseñadas para tener a sujetos homologados, que todos tengan el mismo nivel de desarrollo. ¿Cuál era antes el sentido, por ejemplo, de la reprobación? Bueno, obviamente criticando a todos aquellos maestros que aplicaban como castigo y como una medida de poder reprobar a alguien, se había maestros que de repente decían, es que este alumno no ha desarrollado habilidades que le permitan acceder al siguiente nivel. Le conviene quedarse un rato más aquí para que ahora sí desarrolle las habilidades y pueda alcanzar a los demás y siga el mismo nivel que todos. Diríamos, pues desde el punto de vista de Vygotsky tiene todo el sentido reprobar a un alumno cuando sabemos que no ha alcanzado ni desarrollado las habilidades. Suena lógico, suena normal, no es un castigo, es preparación neurológica para el estudiante. Pero ¿qué dijeron? No, que como esté el alumno, vámonos, que siga avanzando, que siga avanzando. De hecho, justo ayer, ¿no? Hubo la Suprema Corte de Justicia dentro de una demanda que hubo, que subió hasta la Suprema Corte de Justicia, es donde se establecieron algunos parámetros. No lo escuché completo, solo lo escuché filtrado por alguien más que me lo dijo, pero algunos parámetros que sí me hicieron de que cosas internas de la escuela, como un 80% de asistencia no era válido para reprobar a un alumno, podía pasar, ahora ya es pasar materias en vez de pasar la materia. Por ejemplo, si reprobaba algunas materias, de todos modos podía pasar al siguiente nivel. Uh-huh. Y cosas en ese rubro donde yo dije, a lo mejor es fake news, a lo mejor no estuve leyendo, a lo mejor esta persona que me está contando esto no leyó bien, ¿no? O las letras chiquitas no eran así, simplemente lo está escandalizando. Pero justo antes de esta entrevista, de hecho, me puse a ver otro tipo de fuentes y pues todas las fuentes coincidían. Entonces sí, y no quiero caer en esto de las personas adultas que siempre dicen, en mis tiempos era mucho mejor. No quiero caer en eso para nada, porque quizás no era mejor, no lo sé. Pero lo que sí es que siento que las pocas cosas que a veces estamos cambiando, las cosas que pudieran estar funcionando y no estamos cambiando las cosas que no funcionan. Simplemente es a veces, en algunas situaciones. Y mira, y sí coincide, ¿no? Y también aquí es algo que también eh, no quisiera sonar así, pero tenemos que culpar a Calderón otra vez, porque fue el que empezó con esta iniciativa de vamos a probar a todos. Pero en realidad el fin que tenía era incrementar el promedio educativo del país, porque internacionalmente se tenía este criterio del rezago educativo como un criterio de países pobres. Y entonces, pues, en este criterio se toman en cuenta toda la población mayor de 15 años, toda la población de un país mayor de 15 años, y el promedio de estudios mínimos que debe de tener es tercero de secundaria. Entonces, si era menos el promedio de estudios de toda la población mayor de 15 años, pues es un país que tiene rezago educativo, por ende era pobre. Con Calderón teníamos un promedio de estudios de segundo de secundaria. Entonces, lo primero que dijo, no les puedo dar dinero a todos, no les puedo dar servicios a todos, no les puedo dar salud a todos, pero sí puedo pasar a todos. Y entonces ya incrementamos el promedio del país y ya automáticamente dejamos de ser pobres. Pero también lo siguió Peña Nieto y lo siguieron Obrador, y hasta la fecha sigue como acabas de encontrar. Me llama mucho la atención que vuelves mucho a Calderón en el sentido de esta reforma específica pública, pero ¿qué pasó antes? Por ejemplo, antes también estaba el PAN con Vicente Fox. Él simplemente siguió lo que ya había habido hace los años pasados, por eso es un poquito irrelevante. Sí, de alguna manera sí. Es decir, todavía en tiempos de Fox existía esta reconocimiento y validación del papel del docente y de su figura en el aula. Existía. Lo que sí podemos encontrar es que Vicente Fox empezó a tener acercamientos con la OCDE para pedirle que hiciera estudios de la educación en el país. Esa parte sí la tuvo, ¿no? Empieza entonces realmente desde él, porque la OCDE, esta instancia más centrada en lo económico que en lo educativo, que es una realidad también, se empieza a hacer sugerencias que después Calderón retoma y agarra. Entonces, se habría empezado desde Fox. Yo te puedo comentar, cuando trabajaba en un sistema estatal en el año 2001, estaba Fox, y sí era diferente.
Es decir, todavía existía esta figura de autoridad del docente en el aula, ¿no? Que inspiraba obviamente respeto y tener reconocimiento y todo ello, pero te después con la reforma de Calderón es cuando viene todo este cambio. Y luego ya con la evaluación docente de Enrique Peña Nieto, pues fue peor todavía. Que también, siendo justos con él, bueno, lo hace porque pues, viene la sugerencia de la OCDE. Sabemos que él tuvo muchas dificultades con la educación del país. Fue un pleito constante de Peña Nieto con toda la educación. Y en términos reales, fueron estadísticamente hablando pocos los docentes que dejaron de ser docentes por la evaluación. Sí hubo apoyos de formación, de cursos y todo eso, pero no dejó de ser como una herida para todos los docentes, el sentirse atacados y correr el riesgo de ser despedidos, ¿no? Entonces sí fue algo que laceró mucho a la educación del país. Entonces sí viene desde Fox este cambio, a partir de que pide la intervención en el país, te digo, pero va a ser más retira él, porque realmente te he dicho que los demás han seguido mantenido. Y eso, lo que no alcanzan a pensar ellos es, ¿qué pasaría con un estudiante que desde el kinder no va desarrollando habilidades, ni físicas ni cognitivas, pero lo vamos acreditando? Y en cada año de la primaria lo seguimos acreditando y no va desarrollando habilidades, no va desarrollando habilidades. De hecho, no Y pueden así, reprobar ni en um, kinder, ni tampoco el primero de primaria. entonces, lo vamos así pasando y pasando y pasando y pasando y pasando hasta que llega la preparatoria. Y aquí todavía existe esta posibilidad de que algunos maestros puedan decir, no, bueno, si el alumno no alcanzó los criterios, entonces va a reprobar, pero le piden más trabajo al maestro, hay un cuestionamiento directo a él, ¿qué hiciste tú? Nunca se cuestiona al estudiante, ¿no? Se cuestiona mucho más al docente. Entonces también eso ha conseguido que muchos maestros digan, yo me voy a evitar broncas, mejor paso a todos, aunque sea con 6, me ahorro trabajo, me ahorro complicaciones, y tiene todo el sentido del mundo. Es lamentable la postura, ¿no? Pero la entendemos. Si por reprobar alumnos me van a estar cuestionando, criticando, atacando, dando más trabajo, digo, pues mejor me evito conflictos, le doy un espaldarazo al sistema, les digo, bueno, estoy con ustedes, seguimos adelante y pasa. Entonces podemos construir generaciones de estudiantes que no desarrollaban habilidades cognitivas jamás. Entonces, ¿cómo pensamos y esperamos que haya pensamiento crítico y conciencia histórica si estamos pasando a estudiantes que a lo mejor, no todos, obviamente, si hay estudiantes que son comprometidos con su educación, con su formación, hay mamás y papás que sí están al pie del cañón allá apoyando y entonces sí logramos avances significativos con ellos, pero hay otros que no. Entonces van a terminar una preparatoria y entonces la OCDE va a decir, hay estudiantes de preparatoria en México que no se saben ni las tablas, no saben ni leer ni escribir. Bueno, sí, pero tú dijiste que hiciéramos esto y esto y esto. ¿Cómo ahora nos cuestionas cuando aplicamos lo que tú nos dijiste? Entonces, son ese tipo de cosas que vamos encontrando. Entonces, las habilidades cognitivas no se desarrollan por sí mismas en automático. Tiene que haber una interacción, tiene que haber un diálogo, tiene que haber una confrontación del punto de vista para que haya este enriquecimiento del pensamiento, una transformación, y entonces también así, cada vez con esta transformación y enriquecimiento voy viendo más cosas, voy ampliando mi mirada y así desarrollo conciencia. Entonces tengo más conciencia, ahora sí de la historia, conciencia social, conciencia de clase, lo alcanzo a ver y empiezo a hacer propuestas de cambio. Hablar de la escuela como institución es hablar de política. No, eso es definitivo. Ujú. Decía Paulo Freire, este pedagogo pilar de la educación en las últimas décadas, decía, todo acto educativo es un acto político, porque es un acto de transformación de la conciencia del sujeto. Recordemos que tiene este libro de Pedagogía del Oprimido, donde él buscaba que de alguna manera se dieran condiciones para que los pobres pudieran emanciparse del sistema, que pudieran tener mejores condiciones para poder salir adelante. Entonces sí, Freire tiene esta perspectiva y esta idea muy clara, digo, de todo acto educativo es un acto político. Yo me he robado la frase de Freire, te de confesar, y hoy en día yo digo, toda psicología social es un acto político. O sea, tal cual, haciéndolo él, pero ya metiéndole en nuestro campo también, que Ujú. sí es. Algo que me confunde, pero también me queda claro, es que la escuela como institución puede tener varias fines dependiendo quién esté a cargo de dictaminar las directrices, ¿no? De esta institución. En este momento, ¿cuáles son los principales modelos o directrices o políticas que tiene tanto México como algunos ejemplos en Latinoamérica? O sea, ¿hacia qué responde
la pregunta, dependiendo cada modelo o lo que esté haciendo cada país, sobre para qué sirve la escuela. Y es que ahí seguimos finalmente en la trampa, porque la escuela hoy en día lo que nos tiene que dar son opciones, es una opción más. Ya nos dimos cuenta que no es la solución a todos los problemas económicos de las personas. Ya vimos que hay gente que puede hacer una vida económica fructífera sin haber estudiado, dedicarnos a otra cosa, a las ventas o crear contenido o X situación. Pero sí nos tiene que dar Ojalá, finalmente opciones. ojalá que crear Sí, contenido. sí, ojalá, ¿no? Ya si monetizas, pues ya por esta vez la psicología como que, bueno, ya es nada más como por amor, ¿no? No tanto por vocación. Es algo que ya las sociedades actuales están permitiendo, que tengamos más opciones. Pero insisto, ya la escuela solamente es una opción. No va a ser la solución, pero es una opción. ¿Opción para qué? Digan lo que digan, hayan cambiado lo que hayan cambiado. Para tener más opciones en la vida. O sea, por Mm, ejemplo, si yo termino una carrera, a lo mejor también me puedo dedicar a vender carnitas, pero si mis carnitas fallan, pues me puedo dedicar a lo que es mi carrera. Es decir, tengo dos opciones en la vida, puedo decirlo así. O puedo crear contenido, como en este caso dijimos, ya son tres opciones que tengo. qué Pero bueno, si ya no llevo tengo, tres. sí, entonces, pero si no tengo estudios, entonces mis posibilidades es una opción menos que yo tengo. Lo que pasa es que me llama la atención la parte de opción, pero la veo más como la opción de carrera, ¿no? La opción de universidad. Pero en cuanto a las opciones de escuela como institución básica, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, ¿hacia qué responden algunos modelos sobre para esto sirve la escuela o para esto es la escuela? Pero la escuela en términos reales tiene que ser nada más el medio por el cual se prepara a la gente para que se pueda insertar al medio laboral. Ese es O sea, al tiene final esto. es un modelo totalmente capitalista en donde aprendes esto para que puedas estar en la sociedad produciendo algo. Sí, Ok, o sea, adquirir conocimientos básicos, sociales, culturales, normativos, si se puede técnicos también, para que te puedas insertar al mundo laboral. ¿Por qué lo miramos así? Bueno, porque yo te decía al principio de nuestra plática hace rato, la escuela tiene básicamente la idea de prepararte para la vida adulta, y la vida adulta en dos sentidos, el camino laboral y el camino de la formación profesional, que es a lo que más te puedes enfocar. Cuando miramos las últimas, ¿qué será? 25 años, 26, lo que va del siglo XXI para acá, ¿cuánto han crecido los empleos profesionales en el país? ¿Y cuánto es el número de profesionistas que van egresando? Nos damos cuenta que hay algo como que no cuadra ahí. Es decir, hay más egresados que empleos profesionales que se están construyendo, ¿no? Cada año los políticos dicen, no, este año construimos 800,000 empleos, 1 millón de empleos, 1,2 millones, y lo hacen así como se llenan la boca de decirlo, ¿no? Como si fuera un logro altamente significativo, pero cuando uno revisa de cerca qué tipo de empleos se crearon, pues muchos son empleos para ayudantes generales, o sea, sí cotizan en el IMSS y van a tener un respaldo futuro limitado porque las pensiones no van a alcanzar para nada, pero tienen un cierto respaldo para el futuro, pero ese tipo de empleos son los que más se están creando, no empleos profesionales. Si hubiera empleos cada vez profesionales en mayor cantidad y con un mejor sueldo y salario, pues tendremos a más gente queriendo estudiar. Digamos, no, pues entonces sí estudio porque entonces sí me está ofreciendo buenas cosas el estudiar, me está garantizando el futuro y voy a tener un buen ingreso. Pero cuando de repente empezamos a ver y nos damos cuenta de que hay mucha gente que ya terminó una carrera y que no consigue empleo o que le están pagando muy poco, decimos, uy, entonces ¿para qué estudio tanto tiempo si voy a ganar más acá? Entonces muchos estudiantes van a decir, no, pues yo mejor acabo la prepa y me meto a trabajar en esto. Calderón en algo que sí hizo, en una política que estaba bien pensada, si era dejar como eh, el medio superior como algo básico, como obligatorio, ¿no? Esa parte sí, se lo tengo que reconocer, lo propone, ¿no? Todos tenemos que tener por lo menos preparatoria, que sonaba bien, pero ahora el problema que eso traía también desde el punto de vista laboral es que si eso se llegaba a implementar bien, significaba que incluso para ser obrero te iban a pedir el certificado de preparatoria, como mínimo. Y entonces ya era una cuestión que también podía limitar a mucha gente para acceder al medio laboral. La informalidad es lo que más ha crecido en el país desde las épocas de Fox. Los cines de Fox lo podemos encontrar. Él promovía los microchangarros, daba préstamos para que la gente pusiera su changarrito fuera de la casa. Vemos este incremento de la informalidad que no ha parado. Que no ha parado, ¿no? Cada vez tenemos más gente que se dedica a la informalidad, que vende cosas, que tiene un negocio en casa. Hemos encontrado
cada vez a más gente vendiendo cosas en la calle. Eso no va a parar ya, parece algo ya inevitable, pero que al menos mantiene en movimiento la economía del país. Este modelo capitalista de estudiar, ir a la escuela, institución, para producir algo o para habilidades en la vida adulta, ¿no? Hay, hay algunos otros modelos que compaginen, pero que no sean tan, solo esto sirve para producir o simplemente eso es o en mi mente y mis sueños guajiros es quizás algo que nos complemente mejor como seres humanos y también que no, que nos haga más, que también vaya por la parte productiva No, o si estoy soñando, por lo sí, menos ahorita. está soñando. No, yo creo que sueñas y idealizas como todos los muchos profesionales lo hacemos, ¿no? En esta idea de transformación que no va por ahí. Pensemos en los rankings de las mejores universidades del mundo. Que ahí la UNAM siempre está entre el 90 y 100, 100 y cachito por ahí. Sí es de las mejores universidades de América Latina, es la mejor universidad del país, pero estamos entre el lugar 90 y el 100, 105, por ahí andamos. Cuando tú miras, hay tres rankings famosos. Ahorita se me olvidan los nombres de los tres rankings. ¿Cuáles son las universidades que ocupan los mejores rankings del mundo? Vamos a encontrar, Harvard, sí, Londres, Estados son Unidos. 7 universidades de Estados Unidos, 7, y 3 del Reino Unido. O sea, en general, los Inglaterra, Escocia, todos ellos sí integrados. Esas 10 han ocupado en los últimos años, en todos los rankings, los 10 mejores lugares. Yo te haría una pregunta a ti. ¿Qué ha hecho Harvard, qué ha hecho Yale, por ejemplo, para mejorar las sociedades de todo el mundo y las condiciones de todos? Que tú sepas. Dime una cosa que tú sepas que sirvió para mejorar las condiciones de todos los países de África, Asia y América Latina. ¿Alguna? No. Te pongas a pensar, mejor vas a inventar algo de tecnología, sí, seguramente sí, pero no han Ok. hecho nada. No han hecho nada éticamente hablando que genere un mejor mundo. Pero alguien las pone ahí como las mejores. ¿Por qué las ponen ahí? Pues porque son de primer mundo. Y han permitido, con sus conocimientos, mantener una colonialidad en todos los demás países. Y además nos siguen así restregando en la cara, miren, somos los mejores. El mundo occidental es mejor que todos los demás. ¿Y Yo pensaría bajo, que no. bajo qué criterios se dice que son, o sea, cuáles son los criterios para ser la mejor del mundo? Mira, tienen varios ahí. Uno, Ujú. obviamente, es la opinión de los mismos alumnos, la producción que tienen los docentes, o sea, la producción de artículos, de libros, todo eso, que bueno, también se puede entender, pues tiene más economía y todo eso. El nivel de empleabilidad, es decir, cuando un alumno egresa, qué tanto consigue rápidamente trabajo y todo ello. Y ese tipo de cuestiones, ¿no? La opinión de la sociedad en general. O sea, sí hay como criterios claramente establecidos que diríamos, bueno, tiene cierta validez y cierta credibilidad, pero estamos claros que, por ejemplo, alguien que va a Harvard, alguien que va a Yale, ese tipo de universidades que son sumamente caras, es gente que se va a mover en una esfera social Que ya tiene que va a permitir, capital cultural, capital claro, social más que económico económico. y contactos que le van a permitir acceder fácilmente a un trabajo en un buen puesto. Pues suena hasta lógico, digamos, bueno, por favor, no me digas eso como un elemento de criterio, porque entonces también mucha gente de la UNAM, a lo mejor un nivel económico mucho menor, una escuela que es muy barata, tenemos que comparar también esa parte, ¿no? El nivel de egresados que tenemos de la UNAM cobrando lo que cobra comparado con uno de Harvard pagando lo que paga. O sea, si lo ponemos así y encontráramos un académico de la UNAM que también gana mucho menos que un académico de allá y que genera mucho conocimiento a partir de artículos, diríamos, híjole, tendríamos que revalorar mejor estas escuelas que con muchos menos recursos están generando mayor conocimiento y han generado más políticas e ideas de cambio social y se han vuelto más en un constructor de una ética social, más que estas escuelas, que yo insisto, yo no encuentro ninguna aportación que hayan hecho para mejorar el mundo. Yo no lo encuentro. Y llevan así décadas siendo las 10 mejores universidades del mundo. Bueno, según sus criterios de ellos, está bien. ¿Por qué tenemos que escucharlo? No tenemos que escucharlo. No sé por qué los comparamos con ellos. No tiene ningún sentido. Porque a fin de cuentas, insisto, lo que ellos han generado, yo no he visto que cambie el mundo. Y sí he visto como, por ejemplo, Estados Unidos cada vez más hace cosas que nos hacen cuestionarnos
de que tengan un fin bondadoso políticamente hablando, no la población en general, sino políticamente hablando. Yo no veo ninguna bondad en sus gobiernos, y el Reino Unido también, yo no encuentro que tengan políticas que vayan en pro de mejorar las relaciones sociales. Si pensamos en términos de la Agenda 2030, esta que todo el tiempo en las escuelas se maneja y que está buscando la sostenibilidad y que no, la migración sea diferente, que no haya pobreza, que no haya hambre, pues todos aquellos que estamos en las escuelas sabemos que eso no va a ocurrir. Mientras siga existiendo países que tienen ideas colonialistas, no se va a lograr nunca ningún tipo de agenda, digan lo que digan. Ellos van a seguir explotando recursos, a ellos les conviene que haya cuestiones de pobreza para que puedan pagar menos a gente que necesita el dinero con un empleo de magras ganancias. Y entonces nos generamos objetivos bonitos y hay ideales bonitos, esa parte no se puede negar, hay buenas intenciones, pero no hay las condiciones para poder lograr muchas cosas. Si no hubiera un cambio social, nuevamente, radical en muchos sentidos. Ante esta panorámica, tú eres profesor tanto en la universidad como en La escuela educación estatal. media superior. Ajá. Uh-huh. Am, ¿qué, qué nos queda? O desde tu punto de vista, ¿cuál, cuál sería lo que aspiramos? ¿Qué, qué te hace levantarte todos los días y decir, bueno, pues sigo dándole a esto en lo que ya llevo años, pero, o sea, qué ha pasado para que tantos años continúes ahí? Los ideales, esa es una realidad, que uno sigue siendo idealista, ¿no? Muchos dirán, ah, no, no es cierto, lo haces por la cuestión económica. Bueno, pues esa es una cuestión obvia, también es parte del trabajo. Si tú trabajas, vas a tener una remuneración y vas a poder vivir. Entre más trabajes o consigas un mejor trabajo, pues tendrás una mejor remuneración. Sí, es algo obvio, pero también lo que he encontrado en muchos años es mucha frustración en muchos docentes por todo esto que hemos venido comentando el día de hoy. No es algo que sea particular mío. En esto coincidimos mucha gente que estamos en el entorno educativo. Pero yo creo que son los ideales lo que finalmente nos lleva hacia pensar en lograr esto. Yo mi idea mucho es hacer consciente al estudiante de todas las injusticias sociales que incluso a él le han tocado, ¿no? O sea, hacerle ver que tu papá gana poco dinero porque el sistema es injusto, y a ti te va a tocar hacerlo, ¿no? Tiene CEI, esta institución, no me acuerdo cómo, es un nombre también CEI, que se dedica a hacer estudios de la pobreza. Se escribe CEEY, CEI. O te estaba ofreciendo un diplomado, por cierto, que te recomiendo. No lo he tomado yo, pero hablan sobre este tipo de temáticas de la pobreza. Y ellos dicen que de cada 4 niños que nacen pobres, 3 van a ser pobres toda su vida. Y eso es terrible. O sea, pensar que ya estén condenados los pobres a ser pobres toda su vida, habla de que la escuela no va a dar la solución. Y eso lo han demostrado las estadísticas en las últimas décadas. Entonces la escuela no ha sido solución para nadie en ese sentido, al menos para ese 75% de pobres que nacieron pobres y no pudieron salir de ahí, no fue una solución. Que nos dirán, bueno, pero un 25% sí, ok. Suena bastante bien, pero si te lo pongo en cantidades, ahora sí traducidos a números normales, significa que pensemos en 1 millón de niños que nacieron en un año, vamos a imaginarlo así, 750,000 van a ser pobres toda su vida. Y nada más 250,000, ¿no? Ya si lo ponemos en las cantidades decimos, ah, caray, no, pues sí suena terrible. Son demasiados pobres que aparte van a reproducir más pobreza según las estadísticas, no suena bien. Entonces, algo se tiene que hacer. Entonces, si uno hace consciente al alumno de las injusticias y logras transmitirle esta idea de buscar transformación, buscar cambios, luchar por la igualdad, denunciar las injusticias, pudiéramos empezar a hacer algo. Pero ahí también nos estamos enfrentando a la falla de las instituciones. México es uno de los países más corruptos del mundo, en donde todas las instancias legales pueden ser sobornadas o compradas. Y eso hace que entonces haya un desencanto y una desilusión, porque entonces yo estoy denunciando algo y veo que de repente no pasa nada. Veía apenas en la semana una noticia de una mujer que le cobraban piso aquí en el Rosario, en Azcapotzalco, en la calle de Azcapotzalco. Hace la denuncia, llega la policía, los agarran en flagrancia a los sujetos pidiéndole el dinero, se los llevan, los meten a la cárcel, pero una juez de repente decide que las pruebas no son suficientes y los deja libres. ¿Qué decide esta mujer? Pues cierro mejor mi tienda porque ahora ya hasta voy a correr el riesgo, como ya los denunció y si fue la policía por ellos, ahora pueden venir a atacar. Ese tipo de fallas estructurales tenemos en las instituciones en el país. Mientras no haya una sanción
aplicable a todos, porque se supone que todas las leyes, la Constitución están hechas para defender y proteger a todos por igual, no solamente a aquellos que tienen mejores condiciones y pueden pagar o comprar la ley. No, la Constitución y las leyes dicen que son aplicables a todos y cada uno de los miembros de este país. Pero mientras eso no se quite, esta corrupción, no vamos a avanzar nada. Entonces aquí en el campo de la educación, por ejemplo, se supone que cada vez ponen más filtros para que la gente pueda entrar y pueda ascender, pero todos los que estamos metidos aquí nos damos cuenta de toda la basura que existe y que siguen comprándose las plazas, que sigue habiendo convenios entre personas para que puedan lograr un ascenso, que hay todo tipo de arreglos, desde económicos, de favores políticos, de todo, para que alguien pueda acceder a una plaza. Entonces nos damos cuenta de aquellas personas que luchamos, nos preparamos, hacemos todo por la vía legal y de repente me dicen, no, pues es que no hay chance para ti ahorita y no, pues tú no puedes así. Entonces vamos viendo que esta falla institucional, esta falla de las instituciones es lo que también de alguna manera ha hecho que el país no avance. Un ejemplo claro es el fútbol. Está bien clarito, ¿no? O sea, Argentina tiene menos habitantes que México, menos de la mitad de habitantes que México, porque ellos tienen mejores futbolistas que nosotros. Bueno, si tú a ti te gusta el fútbol y has llegado a jugar fútbol, habrás tenido alguna vez, te enfrentaste a un chavo, un compañero que era buenísimo y nunca pudo llegar. Y nunca pudo llegar porque aquí incluso para poder ascender en las categorías hay que ir pagando. Hay que ir pagando. Entonces ya no depende solamente del talento, sino también que tengas dinero para poder ascender. Yo he tenido muchos estudiantes que tienen un nivel futbolístico bárbaro, fíjate, no yo, a estudiantes. Y uno dice, no, este chavo tiene todo para hacerla. Pero de repente me dice, no, es que ahora me pidieron tanto dinero y mi mamá no lo puede pagar. Y dicen mamá porque aparte no tienen papá. Entonces, él que pudo haber sido un futuro para su familia, le pudo haber garantizado algo a su familia, que salieran adelante de la pobreza, de las condiciones limitadas. Pues no, a alguien se le ocurrió cobrarle para que subiera de nivel y como no le pudo pagar, dijo, pues tú no subes. Y este que juega menos que tú, pero sí me pagó, él sí sube. Ese tipo de fallas estructurales tenemos. Entonces, mientras eso no cambie, la educación en general no va a cambiar. Y una cuestión más también, no es por echarles tierra, pero es lo que siempre ocurre. Siempre las personas que dirigen educación son políticos. Siempre, siempre. En este caso, Mario Delgado es una figura política. No es una figura que haya salido de educación. Y en cada estado, seguramente muchas de las personas que están ahí son figuras políticas, que cuando termine su periodo van a saltar a otro cargo político. Es decir, esto nada más es de mientras, es un trampolín para poder ascender y aspirar a otro cargo político. Entonces, si agarran esto como un trampolín, ¿qué proyecto pueden traer? Más que el personal. No hay ninguna idea de cambio educativo porque ni siquiera tienen conocimiento muchos de ellos. Quiero creer y pensar que algunos sí, y que lo intenta. Y sería bueno tener a alguien así. Pero cuando de repente veo que alguien sale, deja su cargo de educación y se va a un cargo político, digo, nada más nos vino a echar a perder 6 años. Nada más vino a ocupar una plaza que hubiera estado mejor en manos de alguien más, que tuviera una visión educativa mucho más formada y mucho más clara. Pero bueno, eso no lo decido yo. Soy un simple maestro. Algo que me llamó la atención es que continúa aunque dice que no es idealista, pero que continúa con en la escuela por, no literalmente, pero sí por implementar, enseñar el pensamiento crítico, pero también la conciencia histórica sobre para poder hacer una crítica. Ujú. Entonces, digo, son los dos pilares Nueva escuela. de la nueva escuela mexicana. Entonces, Exactamente. creo que, bueno, y este es mi punto de vista, ¿no? También le podría pasar a otros profesores o Sí, maestros sí, sí, sí. que continúan en esta, yo aquí sí le diría campo de batalla, que Ujú. continúan en este campo de batalla por los ideales, aunque estén súper conscientes de la realidad. O sea, Sí, pelear por un ideal no quiere decir que no ven la realidad. sí, y ahí tienes toda la razón. O sea, sí hay muchos docentes. No soy el único, tampoco me pongo así como que yo soy aquí el prócer. No, la verdad es que hay muchos docentes que sí tienen esta visión y este enfoque. Pero también debo decirlo que no es derivado de la nueva escuela mexicana, es por una cuestión Sí, totalmente por personal, supuesto. Sí, sí, personal. sí. Eso ya se traía desde antes de que entrara la nueva escuela mexicana, ¿no? Este enfoque. Entonces, sí va a pasar, pero también ocurre también lo contrario, Ujú. ¿no? También hay maestros que no tienen conciencia histórica y que no tienen pensamiento crítico
Y entonces uno dice, bueno, entonces ellos cómo lo van a desarrollar. O también hay maestros que están en contra de todas las políticas de Morena, entonces van a decir, yo lo que ellos me digan, no voy a hacer nada. Y Ajá. bueno, eso es muy humano, eso es normal, es parte de las dinámicas del ser humano y de todo aquello que ocurre en las escuelas que no está plasmado en ningún documento. Pero todos también tenemos diferencias políticas, de afinidades, desarrollos diferentes, intereses diferentes. Eso es normal. Hace falta que alguien vea todo ese tipo de cuestiones e insistamos, busque tratar de trabajar en conciliar las diferencias de todos, pensando en el proyecto educativo del país. Ujú. Pero tendría que haber alguien que nos dirigiera, que tuviera esa visión de querer unir y de, obviamente, promover los cambios, pero que surjan desde las bases, ¿no? Desde el docente que está en el aula. Alguien que está en oficinas difícilmente sabe las realidades del aula y las idealiza, pero desde ahí quiere dirigir y hacer los cambios. Eso no va a ocurrir. Me tocó ir a diferentes foros en los cuales nos pedían a los docentes que mandáramos algún tipo de ponencia, la mandábamos, decían, ¿está bien? Bueno, me tocó llegar a ir a un foro, ni siquiera me dejaron entrar al edificio donde estábamos, según todos los que habíamos mandado ponencia, porque había ponentes que ya se habían elegido desde antes que ellos iban a decir que habían encontrado con todas nuestras ponencias y la verdad es que eran gente que ni siquiera trabajaba en nuestros sistemas, muchos de ellos ni siquiera sabían a qué nos dedicábamos bien, no sabían nada del modelo educativo de nuestro subsistema estatal, pero alguien ya los había validado, porque eran como vacas sagradas de la educación desde la visión de ellos, que los habían elegido, todo eso. Entonces ese tipo de cuestiones pasa. Mientras se ignore por completo la voz del maestro para hacer propuestas educativas, esto no va a cambiar. Entonces, ya con todo lo que escuchamos el día de hoy, la inteligencia artificial podría darnos conocimientos, pero no las habilidades y no, sí, ¿no? No las Sí, habilidades. sí, sí, sí. Ok. Sí, me va a enseñar algo, seguramente, pero también, pues lo sabemos, en las inteligencias artificiales, pues como si fuera un algoritmo personal también, va a buscar darte palabras que sean afines a lo que tú piensas y crees también. Ujú. Entonces, nada más también así como que te da tu palmadita en el hombro de que ahí vas bien, vas bien, vas bien, y a lo mejor hay una cuestión que no está bien fundada o no bien planteada, y todo eso. Si yo, como maestro, que a lo mejor no tuviera una formación en filosofía, le hago una pregunta profunda a la inteligencia artificial, me dará una respuesta acorde a mi nivel, no va a dar una respuesta filosófica profunda. O sea, ya me habrá analizado también la inteligencia artificial y dirá, no, este sujeto tiene este nivel, trae Ujú. esto, con que le diga esto va a quedar satisfecho, porque sí analiza, ¿no? Sí, Ve los algoritmos de uno también, y sí, entonces es dice, muy no, a este nivel, importante pues, el cómo se hace la pregunta para sí, ver qué respuesta te va a dar. sí, dice, a ver, a este sí trae nivel, le pongo algo más elaborado, Ajá. este no, con esto nos va a alcanzar. Parte de un negocio, porque además es un negocio la inteligencia artificial, Sí, sí, hay y que verlo parte de así, eso, no parte de una mejora a la humanidad, parte de no, es un negocio, generar riqueza. no hay más, es que ese es Ujú. el fin, la Eh, gente tendrá que entenderlo, ¿no? el objetivo de este podcast no es necesariamente, o no, cuando fue formado, no es necesariamente como para educar a las personas o generar contenido de educación, sino principalmente fue para informar, tener diálogos con especialistas, pero también para reflexionar y tener puntos de vista diferentes. Eso es lo que me gusta de que pocas veces he tocado temas como políticas. Entonces, en este podcast se me ha hecho muy interesante el de puede que no estemos totalmente de acuerdo, pero me gusta esa apertura y creo que va en pro de lo que hemos mencionado, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, siempre hago una pregunta final sobre qué dice, después de esta conversación, ¿qué idea o duda te parece importante que nos quedemos pensando? Porque este podcast no es para dar respuestas, sino es para generar mejores preguntas. Yo pensaría en una muy concreta. Ujú. Primero, es la primera que me vino a la cabeza, ¿no? ¿Por qué la escuela dejó de ser el espacio en la cual se formaban intelectuales? Ok. Porque eso ya implicaría que hay un nivel de conocimiento más allá, ¿no? Se le llama intelectual,
bueno, a pesar de los mexicanos, que también para mí son nada más gente que es pagada por el sistema, cuando pensamos en nombres de intelectuales mexicanos, decimos, ay, híjole, no pueden ser más de derecha porque no sé por qué, ¿no? Pero sí hubo en muchos tiempos en educación gente que era realmente intelectual, que era gente con un conocimiento muy amplio, con una cultura muy amplia, con un pensamiento crítico muy agudo, muy fino y también de grandes propuestas. Creo que iría por ahí. Pero también creo que no se tiene esa visión con los estudiantes de ahora. No tenemos esta idea de que estamos formando a un sujeto que puede llegar a ser una persona de un pensamiento muy desarrollado, que sea capaz, si no lo logró uno, sí buscar que él sea el transformador, si no lo logra implementar, al menos intelectual, de un cambio, de una propuesta que sea realmente interesante. Y creo que no lo estamos llevando hasta allá. Estamos nada más pensando en una escuela que va calificando a los alumnos, vamos haciendo cosas y generando condiciones para que sigan avanzando, que sigan estudiando, pero sin pensar realmente en este desarrollo intelectual, que para mí es fundamental. Y eso tiene que empezar a formarse desde que van en el kinder. Desde ahí vas desarrollando este tipo de pensamiento. Pero si no hay estas condiciones y nada más se tiene que acreditar por acreditar, pues todo se viene abajo. Esa es una realidad. Entonces, para mí sería una pregunta básica. La siguiente sería una pregunta que se han hecho muchos en todo el mundo, en toda la historia, es ¿por qué no está al frente de educación alguien emanado de la educación? Pero esto se lo han preguntado en muchos países. Algo que podría ser lo más lógico, ¿no? Tendría que ser lógico, ¿no? Pero Ajá. hay dos cosas bueno, ha habido dos intelectuales. Uno es César Cole y el otro es Pierre Bourdieu, que también es un intelectual que estuvo en la educación, pero ocuparon cargos no mayores, o sea, no el mayor en educación, y también con las limitaciones que el mismo puesto les implicaba. Creo que son los más reconocidos intelectuales que hablan de educación, que han estado en cargos altos políticamente hablando, pero tendría que ser, yo pienso que sí tendría que ser que hubiera una trayectoria de alguien que pudiera llegar a esos niveles. El problema es que para llegar a esos niveles hay que hacer una carrera política y entonces dejas de ser docente para convertirte en un político. Esa es parte de las trampas de todo esto. Pensaría, por ejemplo, en nuestra gobernadora del Estado de México, Delfina, que todavía la siguen presentando como la maestra Delfina. Y bueno, sí fue maestra muchos años, sí lo fue, pero lleva más años creo que ya siendo política que maestra. Entonces puede tener una idea y una visión de lo que era la educación en sus tiempos, claro que la tiene, y experiencia también, pero ella tiene más experiencia como política. Y entonces somos lo que estamos haciendo, ¿no? Cada ¿Ha, quien es lo que hace y lo que transmite, lo ha que habido en reflejamos. México o en la historia de México algo parecido a ese ideal que tiene? Yo creo que pensaría rápidamente en dos personajes de la historia, que Ujú. como ejemplos pensaría quizá en José Vasconcelos, que es una figura muy reconocida políticamente hablando y también en el campo de la educación, y si no recuerdo mal, Jaime Torres Bodet, que también tuvo propuestas educativas interesantes, pero también era alguien político. Son nombres que recuerdo de ellos dos, ¿no? De figuras que sí traían una forma distinta de ver la educación, pese al cargo político. Después de ahí, no, si empezamos a recuperar nombres de la gente que ha estado en educación, de repente decimos, híjole, pues sí no suena bien, ¿no? ¿Quiénes han estado en educación? Que muchos han sido políticos. Bueno, Muchos. doctor Marco Antonio, ¿algo más que le gustaría agregar a esta conversación antes de terminar? Eh, y yo creo que sí es importante de verdad recuperar la idea de familia. Eso va a ser básico y fundamental para poder cambiar la realidad del país. Y también yo creo que es importante la revaloración del magisterio. Cuando López Obrador entró al gobierno, lo prometió y dijo, como veníamos de ser atacados por Peña Nieto con la evaluación docente, dijo, no, va a haber una revaloración del magisterio. Bueno, hasta la fecha no ha pasado. No ha pasado, ¿no? Como promesa sonó muy bonito, se había ganado a todo el sector magisterial, pero no ha pasado esta revaloración del magisterio. Entonces yo creo que esos dos factores ayudarían muchísimo a transformar la educación del país y a generar cambios positivos. ¿A qué se En realidad, para... refiere con la revalorización de la familia? ¿Me dijo? Ah, sí, la reconstrucción de la La familia otra vez y la reconstrucción de la familia. revalorización. El darle nuevamente el peso. Hoy en día fácilmente se desintegra la familia. Tengo a muchos estudiantes que los papás se fueron de la casa tranquilamente y se desentendieron por completo de ellos. Yo tendría que pensar
en que tendrá que haber una serie de sanciones para este tipo de personas, para que si no emocionalmente no se van a hacer cargo de sus hijos, porque ya tomaron otro tipo de decisiones, al menos que económicamente sí les cueste. Porque entonces tengo de repente alumnos abandonados que aparte de ser abandonados emocionalmente, también tienen la precariedad económica de que no reciben ningún tipo de apoyo económico de parte del padre. Y eso se me hace muy injusto. Digo, ahorita estoy a mi cargo en el sistema estatal, tengo a mi cargo como 97 alumnos y te puedo decir que la mitad no tienen papá. Es una cantidad bárbara, ¿no? Algunos sí por deceso, ahí sí la cuestión es diferente, pero muchos sí por abandono. Entonces, con todos estos papás que se desentienden de su rol y su papel y su función social, yo sí haría cuestiones, unas políticas que los obligaran, no solamente como está ahorita que ya les puedes meter la pensión alimenticia obligatoria, no, que hubiera una sanción también de meterlos un rato a que reflexionen solitos en un espacio para Un ver que espacio se les cerrado y un poco un espacio aislado. cerrado, con poca vista hacia la calle, que piensen bien lo que están haciendo, ¿no? Porque es su responsabilidad y fue parte de las decisiones que tomaron en su momento. Entonces, a fin de cuentas, pues cada quien ser adulto implica hacerte responsable de lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Eso es ser adulto. Entonces, si alguien no tiene consecuencias de sus actos, bueno, pues esto va a seguir igual y no vamos a avanzar. Entonces, sí, la familia tiene que cambiar. Y ya en un tercer lugar, que también importante, ya lo comentamos hace rato, es quitar la corrupción de todas las instituciones, de derechos humanos, del Ministerio Público, de los jueces, de los magistrados, de la forma de acceder a ascensos y de entrar a trabajar. Quitando la corrupción de todo eso, la educación puede mejorar. Entonces son tres pequeños detalles que son muy difíciles de lograr, en realidad. Yo sigo siendo idealista, pero no idealista soñador, sino idealista realista. O sea, de esto es lo que hay ahorita, hacia allá quiero ir. ¿Cuál es el siguiente paso para acercarme más ahí, no? Puede que yo en este momento no me vaya a acercar, pero puede que los que vengan después de mí se acerquen un poquito más a eso, ¿no? Así es. Ok. Bueno, doctor Marco Antonio, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y de verdad disfruté mucho esta charla No, eh, muchas gracias. y pues Yo tiene también, este disfruté espacio mucho. abierto. Pues muchas gracias. Con esa invitación ahí estaremos presentes. Claro que sí. Muchas ¿Sí? gracias.